sí, que no fue sencillo. No fue sencillo, pero fue bonito. Sí. Fue muy bonito, fue de verdad, fue muy lindo. Yo creo que el amor joven tiene una intensidad que evoluciona con el tiempo, pero nunca recupera esa intensidad. Y esa intensidad, pues de grande, a veces podría ser de ser como tonta o ay, sí, tú tienes, eso no es nada, la vida es más dura. Sí, pero para el exacto. momento era todo, ¿sabes? Yo sentía, a mí el amor me hacía sentir que perdía el aire, tal cual. Qué bonito, mi cosquillitas en la barriga. Cosquillitas en la barriga. Sí, por eso me encantan las montañas rusas. Se siente igual. Sí. Pero es que estamos en una montaña rusa todos los días. Dígame las primeras atracciones pues sexuales, ¿no? O sea, antes del sexo, todas esas primeras emociones que hacían que se volviera, se volvieran locos, ¿no? Los dos jóvenes en contra de la sociedad, en contra de los padres, en contra de todas las normas, ¿sabes? Ese Romeo y Julieta. Rebeldía total. ¿Sabes? Que entonces lo que siento, No, se puede enterar. Sí, y que era como, nosotros siempre hemos sido como temáticos, ¿no? Siempre hemos tenido como nuestros inventos. Después los negocios, ¿no? Pero era así como la curiosidad, esa aventura, como que, ok, vamos a probar algo nuevo. ¿Y qué tal si nos vamos a la azotea del edificio? O en el ascensor, o en un avión, o en un baño, o en un paseo. Una lista. Ah, no, yo tenía yo tenía un diario. Pero por si acaso, diario. Nuestros hijos algún día ven este podcast, después les contamos nosotros y no lo contamos por aquí. Okay. Pero lo que quiero decir es que es muy, o sea, los niños están en un proceso en donde el amor es uno de los sentimientos más intensos y se mezcla con muchísimas otras cosas, con la atracción sexual, con la curiosidad sexual, con la aprobación, sentirse amados por alguien más que no son sus padres, sentirse deseados, sentirse necesitados, que alguien te necesita. ¿Sabes? ¿Cómo fue esa primera vez que tú sentías que alguien necesitaba de ti? Entonces, son muchas cosas que pasan en la mente de un adolescente o un preadolescente, etcétera, que hay que respetar, pero al mismo tiempo hay que dejarlos vivir. Y dejarlos vivirlo, ¿no? Sin interferir, desde el respeto, sin menospreciar lo que están pasando. Y no es fácil. No es fácil porque ser como un espectador ahí silencioso y que tú sabes qué viene después y no poder intervenir porque entonces eres la mamá tóxica. No sabes qué viene después. En realidad no sabes qué viene después. Porque no sabes qué va a pasar con la otra persona. Y sobre todo en una sociedad como esta de Estados Unidos americana, en donde pues yo siento que a veces los americanos cambian de pareja como de ropa interior. Uh-huh. O sea, no tienen ese tema, bueno, como no hay tanto drama como en nuestros países. No ven novela. Sí, no ven novela. Series en Netflix. Sí. Y bueno, también estamos en una época difícil, o sea, lo hablábamos en estos días, tanto el rap como el hip hop y todo el contenido que las consumen. letras, el contenido que consumen, que por ahí dijo mi gran amigo Manuel Arbeláez, que le mando un saludo, dijo que era sonografía, o sea, como pornografía, como pornografía pero sonora. Sí. Y el reggaetón ni te cuento. Uh-huh. Entonces todo es sexo, 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 sexo. Por eso hemos decidido que a nuestra niña de 6 años la vamos a llevar a 7 años en el Tíbet. Sí, un convento. Un convento no, como dijo Soledad, mi amiga dijo, Emma va directo para el convento, directo para el monasterio. Ella, o sea, y es verdad, un monasterio, pero de monjes budistas. Sí. Sí. Por eso, 7 años en el Tíbet, sí, como la película. Les contamos que a Emma la expulsaron por primera vez del colegio. En la guardería tenía 2 años. Porque todavía no estaba lista para entrar al BPK. Eso fue, y teníamos que ponerla porque estábamos trabajando en la universidad y teníamos que ponerla, o sea, nosotros estábamos solos aquí. Mi mamá llegó hace apenas 2 años, 3 años. Ahorita vamos a contar eso. Pero cuando la metimos fue muy gracioso, porque un día nos llaman y nos dicen que a Emma le fascinan las fiestas. Por eso decimos lo de 7 años en el Tíbet o en un monasterio budista, la vamos a llevar porque
pues si ella con 2 años la expulsaron de la guardería, era porque un día nos llamaron y nos dijeron, su hija está bailando y hace que todos los niñitos bailen. Y nosotros, qué bueno, qué chévere. ¿Eso qué tiene de malo? Eso que tiene de malo. Después otro día nos llamaron y nos dijeron, su hija se subió a la mesa y empezó a bailar. En la mesa. Y yo, Bueno. salió igual que el papá. Que en algún punto, pues, pasó eso. Después les Vamos a contaremos. contarle a ellos que yo hago stripper. Sí. ¿Sabes qué le vas a hacer a su Profesional. imaginación? A su imaginación, no van a poder dormir esta noche. Imaginándome a mí montado en una mesa. El filósofo stripper. Sí. El filósofo El filósofo stripper. stripper, ¿sabes? Sería muy cool. Y yo no Oye, les he debería- contado a ellos, yo no les he contado deberíamos de la cuenta de hacer OnlyFans, trademark. de mi cuenta de OnlyFans. Hagamos trademark de eso, el filósofo stripper. Bueno, pero Emma, con 2 años, entonces después otro día nos llamaron, ese ya fue el último, la gota que derramó el vaso fue, su hija se subió a la mesa, empezó a bailar y se empezó a desnudar. A quitar la ropa. Se quitó la ropa quedó en pañales. y quedó en pañales. Tiene que venir a buscarla. Ya, o sea, ya. Le devolvemos el dinero que pagó. ¿Recuerdas? Y nosotros- Estaba muy molesta. Sí, la Y tipa claro, estaba cuando ella llamó, nosotros estábamos en el carro con tu amiga Natalia. así, Bueno, con Natalia. veníamos de grabar un video de veníamos, Graco. claro, Veníamos estábamos. de grabar el video de Ujú. Graco. Y estábamos en el carro. Y cuando cuentan eso en Manos Libres, los tres No aguantamos la risa, empezamos a pero la reírnos. tipa que nos llamó, Y la directora del colegio, la tipa ay, eso le fue dio un como, insulto. sí, ahí fue que dijo, Ya, peores los y la papás botaron. que la niña. Y la votaron, votaron. de verdad la votaron, no teníamos derecho, o sea, te dijeron que te iban a devolver dinero y que no querían, no la querían Que no, para ahí. señora, su niña y su plata. Ay, pero eso es lo más lindo que Es hay. lo más lindo. Eso es lo más lindo que hay. Sí, sí, Igual le que mi montamos- le muñeco. montamos Pero es que sí, ¿qué su vamos a hacer? discoteca. Pues si ella es rumbera, pues rumbera, ya está. O sea, ahorita su abuelita le dice, mi mamá le dice, ella es como la canción de Marc Anthony. Si hay una fiesta, para allá voy. Ese es Emma. ¿Dónde hay una fiesta? ¿Para dónde vamos? Mamá, el vestido. Ella tiene vestido de fiesta, pero tiene uno para un tipo de fiesta, el otro para otro tipo de fiesta. Entonces, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de fiesta es? Mira, Ella ¿por qué ya. no les mandan saludos? Dame ese regalo. Mira, esta vela tan bonita me la mandaron mis amigos de Seattle, Vanessa y John. Los quiero. Les mando besos a los dos. Huele demasiado rico. Y nos está ambientando hoy nuestro podcast. ¿Cómo se llama hazle propaganda? Vamos a hacerles publicidad. La gente de Puma Rosa Candles. Ellos son una familia, una pareja espectacular. Ellos son esposos y tienen un hijo perruno que se llama Bruno. Ellos crearon una marca que se llama Puma Rosa Candles. En Seattle, Canadá. No, Canadá no. Seattle Water. Bueno, ellos están pegaditos a Canadá, pero están en el estado de Washington State. Tienen un bronceado que se le ven las venas. Se le ven el cableado. Exacto. El cableado. Pero construyeron esta marca espectacular de velas. Son velas hechas a mano. Tienen el wick es de madera. Entonces, orgánica. No usan químicos, es todo orgánico. Te la puedes comer. No te las puedes comer. Bueno, son veganas, pues. Eso, pero son espectaculares. De verdad, visítenlos, búsquenlos, Puma Rosa Los queremos Candles. mucho, muchachos. Los queremos mucho y los felicitamos. Los felicitamos y por estamos ser- orgullosos de por ustedes. ser unos venezolanos, empresarios, en un sistema americano, En un estado luchando mucho en un estado difícil. difícil y sacando su empresa adelante. Aparte, nos hacen muy orgullosos. Tienen una tienda en un centro comercial. Centro comercial espectacular, creo que se llama Pacific. Bueno, métanse por favor ya en Puma Rosa Candles. Instagram, Facebook, todas las redes y su página web, Puma Rosa Candles. Sí, buenísimo. Así que todos a seguir a Puma Rosa y apoyar a ese hermoso proyecto también de una pareja muy linda. Muy lindos, muy lindos. Gracias. Gracias por mi regalo. Entonces estábamos hablando de que, bueno, yo creo que ya es hora de meter a Nofera. Sí. ¿Cómo Pero, continuamos la historia? ¿qué terminamos en la historia? Ah, no dijiste cuando me secuestraste. Ah, bueno, ok. Tengo como un minuto antes de que Nofera termine. de Sí, escuchar. tienes que hacerlo corto porque de eso Ok. podemos hacer otro. Nosotros nos vinimos de vacaciones y nunca regresamos. Nadie sabía que nos veníamos, nadie sabía. Yo tengo que reconocer que yo sí tenía una idea porque había una situación en mi país que nos estaba pasando a los dos, pero sobre todo a mí. Y una situación bastante grave donde habían atentado con nuestra vida, nos habían intentado secuestrar y varias cosas, pero yo lo había manejado de la mejor manera después de vender el restaurante que tuvimos por casi 5 años, Azafrán ¿Será que me cierro? Porque siento que en cualquier momento se va a salir. y
Y entonces, pues estando aquí también pasó algo más que hizo que sin querer, que sin planificarlo, nos tuviéramos que quedar. Porque yo sentía que si regresábamos, no lo íbamos a, o sea, A contar, sobre todo sí. yo, no lo iba a contar. Entonces estábamos era unas vacaciones después de casi 5 años sin vacaciones. Claro, acabábamos de vender el restaurante, entonces Discoteca, restaurante discoteca. Entonces, restaurante discoteca, entonces bueno, Manuel, pues teníamos planes, yo tenía el escritorio jurídico funcionando y Manuel estaba en la casa. yo era la señora del condominio, yo era el amo de casa, yo cocinaba, Él era el que lavaba, cocinaba, buscaba a planchaba. Sebastián y yo estaba en la cabeza del escritorio jurídico en Caracas. Me estaba yendo bastante bien, la verdad. Y pues bueno, Manuel ya no hallaba qué hacer para que yo dejara el escritorio jurídico y nos decidiéramos a irnos. Entonces, claro, él estuvo mirando, estuvo viendo opciones en Europa primero, porque yo estaba enamorada de Europa y yo, bueno, todavía estoy. Ella no quería venirse a los Estados Unidos. Yo no quería vivir en los Estados Unidos. Entonces, claro, habíamos evaluado pues varias opciones. Manuel tenía una posible oferta en Londres para abrir una franquicia y bueno, decidimos irnos a mirar esas opciones en Europa. Pasamos como 20 días en Europa. Por primera vez viajamos sin nuestro chiquito, lo dejamos con mi mamá. Y regresando de nuestro viaje, teníamos planeado otro viaje para acá. Pero Para de ir, vacaciones. pero de vacaciones como para ir a California con Sebas y toda la cosa. Nunca habíamos ido a California. Entonces nos vinimos. Fue muy lindo. O sea, recogimos a Sebas, llegamos de Europa, recogimos a Sebas y nos vinimos al día siguiente. Pero yo no sabía cuál era el plan de Manuel. O sea, yo tenía el plan del viaje. Yo tenía todo programado, tenía semanas, Tampoco tenía... fue un plan. Mira, Nofera nos dejó de escuchar por un momento. Nofera, es que nos vinimos de vacaciones y nunca volvimos. Y yo nunca le dije a Natalia que yo tenía la idea. Pero más que una idea, era de verdad un temor, era un miedo. Y pues sí, yo había intentado, o sea, tenía planeado, es más, si hubiéramos regresado, hubiera seguido en eso. Planeado irme a Europa como tú querías, ¿no? Irnos a Europa. Ya habíamos estado unos días antes en Londres, habíamos visto una franquicia, nos encantó esa ciudad, pero de turistas, ¿no? Solo turistas. Sí, yo no Sobre viviría. todo no vimos criar A nuestro bebé ahí. y bueno, después fuimos a Bélgica, a Holanda, y nos encantó, o sea, como turistas espectacular. Praga. Pero bueno, en realidad el tema era que pasó algo que yo sentí estando aquí, más que cualquier cosa. O sea, no puedo decir que no pasó por mi cabeza, ¿no? Yo sí sentía que este país era un país más hacia los negocios, y yo lo que sabía hacer era negocios. Yo nunca había tenido un trabajo, no sabía ser empleado, no tenía un currículum. Y yo sentía que Europa era una sociedad más de trabajo, y yo pues sí he sido un poco rebelde toda mi vida. Yo me siento encerrado las veces. Es más, creo que uno de los primeros trabajos que tuve lo tuve aquí, en la universidad, en la UNAD, y yo me sentía encerrado. Lo agradezco muchísimo en el momento, y para mí fue una gran escuela, pero de verdad me sentía encerrado, ¿no? Y yo sabía que Europa pues era mucho más difícil tener negocios, y aquí en los Estados Unidos yo había estudiado que era más fácil para alguien pues no sé, tan aventurero como yo, y tú también. Hippie, o sea. Pero también aquí quiero contar que cuando yo vendo el restaurante, yo sentí que me salvaron. Es más, Natalia fue la que lo vendió. Y me salvaron. Nos salvaron el matrimonio, me salvaron la vida, y me salvaron de volverme una persona que no era. O sea, yo me había vuelto una persona que de verdad no era. Me había desconectado de una manera de mí, tanto que no creía en la gente. No creía en la gente. Vi tantas cosas, me pasaron tantas cosas siendo dueño. Azafrán fue una escuela gigantesca, ¿no? Sí. En cosas buenas y en cosas malas, porque pues las experiencias son así, ¿no? Y uno saca lo mejor de todo. Y Azafrán fue algo que teníamos que vivir. Yo creo que eso nos hizo más fuertes. Totalmente. Entrar en Azafrán siendo una persona que adoraba ayudar a las personas, que adoraba a la gente, que vivía por sus amigos, que como no tenía hermanos, vivía siendo amigos por todos lados. Yo salí de Azafrán no queriendo saber de nadie, no quería saber de nadie, no quería que nadie me llamara, no quería saber nada del ser humano, nada más de Sebastián y de Natalia.
teníamos un apartamento en un nuevo edificio. Entonces, pues me concentré en eso y la inflación hacía que cualquier dueño de negocio en Venezuela en ese momento, yo estoy seguro que hoy también, pero sobre todo en ese momento, que es el que puedo hablar, que viví, estuvieras preso, porque no había manera de escapar de la inflación. No podías. No podías. Entonces, no importa cuánto hicieras, la inflación te iba a comer toda tu utilidad y al final pues era lo que tenías y tenías que salir a abrir tu negocio y a defenderlo, aunque supieras que estuvieras perdiendo dinero todos los días. Nadie te lo iba a comprar, entonces sentí que venderlo fue que me salvaron la vida y tenía miedo, y lo digo con todo el cariño, de volver a tener otro negocio otra vez. Un trabajo en Venezuela no tenía sentido, dedicarme al derecho de nuevo después de ser, pero como un año antes de que vendiéramos azafrán, tomamos algo de ahorros que quedaban, ya no me acuerdo de dónde, y Natalia montó el escritorio jurídico de nuevo, porque nosotros empezamos antes de azafrán, lo pusimos en pausa, los dos nos metimos aquí, fue muy, muy duro, muy difícil, nos distanciamos, hubo muchas cosas que estaban pasando, tú estabas embarazada. Pero lo que quiero contar aquí es que ella empieza a montar su escritorio jurídico, que era su primer negocio. Ella me había apoyado en todos los negocios que yo tenía. Todos me había apoyado. Ella siempre estaba conmigo, me apoyaba. Ya va, pero es que, a ver, nosotros no saltamos de un lado a otro, pero no contamos que nosotros durante nuestro noviazgo idílico desde los 13 y 17 años, pues siempre hemos emprendido, siempre hemos inventado algo y siempre hemos estado juntos. El estacionamiento del centro de Bateo San Luis. Incluso cuando estudiamos nuestra carrera de Derecho. Sí. Manuel empezó primero que yo, pero luego paró la universidad porque pues su mamita quedó enfermita y él le tocó cuidarla y ocuparse de ella, entonces le tocó tener hasta 2, 3 trabajos. Sí, no, y no teníamos dinero para... Él no tenía dinero para pagarse la universidad, a mí me la pagaron mis papás. Pero en el caso de Manuel, pues no. Entonces él pasó 2 años, que en esos 2 años yo lo alcancé y estudiamos juntos. Entonces desde ese momento ya teníamos hasta la misma visión educativa, ¿no? Estábamos orientados a lo mismo, nos gustaba lo mismo. Aunque pero yo siempre... ella se copiaba de mí. No, sí, porque es que ella se copiaba de mí. Esto es una cosa demasiado... Y ¿sabes a quién le pasa? A Sebastián. Eso lo tiene de ti. Yo me sentaba como los nerds adelante de primerita en la universidad y me encantaba, siempre he sido así, y me encantaba ir a mis clases y tomar apuntes y yo tenía mis cuadernos muy lindos y tenía a Bachmarú por todos lados y tenía colorcitos y todo lo marcaba y hacía mis apuntes bellísimos. Manuel se sentaba al final del salón. Ok, perdón, yo estoy aquí desnudando al filósofo digital, pero bueno, creo que es el momento. No me das propina, porque en la vida real me das propina. Por lo menos te meto unos dolaritos. Dale, sigue. Entonces, el señor se sentaba al final, de último. Se dormía. A veces, porque trabajabas en la mañana. Yo por lo menos estudiaba en la noche, pero en la mañana a veces hacía pasantías y eso. Pero el señor trabajaba. Entonces, se dormía. Porque nuestras clases terminaban a las 10 de la noche a veces. Es por eso que haces los programas a esta hora. Porque te gusta de noche. Ok, no sé. No, porque te quedó la maña desde azafrán. Eres nocturno. Bueno, pero en esa época él no era tan nocturno porque se quedaba dormido en la clase. ¿Por qué me quedaba dormido cuando estudiamos de día? También estudiamos de día. Bueno, pasamos para la noche. Después pasamos primero los primeros 6 semestres en la mañana y después estudiamos en la noche. Bueno, pero el señor se pasaba para atrás. Estaba en el bochinche o se quedaba dormido y yo estaba como la propia nerd tomando apuntes, no sé qué. Venían los exámenes. Yo tenía todo anotado, todo bello, así, todo lindo. El señor no tenía o sea, ese cuaderno estuvo pero en blanco bellísimo, todo el tiempo blanco. Y yo, mi cuaderno bello, todo rayado. Bueno, el señor, íbamos a un examen, me acuerdo de constitucional, que el examen malvado tenía como, no sé, como 80 capítulos, no sé, era una vaina de todo el semestre, era una locura ese examen. Pasamos noche, teníamos un amigo, Mauricio Posada. Bueno, teníamos muchos amigos. Un gran amigo, Mauricio Posada, te quiero, hermano, está en Colombia, es un gran abogado. Espero que muy pronto esté en España y te mando un gran saludo. Bueno, pero él también se quejaba de lo mismo, porque pasó lo mismo con él. Él era otro nerd. Y Manuel estudiaba. ¿Te grababa las clases? Él era peor que yo, porque él no solo tomaba apuntes,
sino que él las grababa con un aparatico ahí que tenía un cassette chiquitico, las grababa y las desgrababa, o sea, por si acaso no le faltaba nada, agarraba los libros, o sea, él debe ser un superhumano con la AI. O sea, porque allá en ese momento. Y el hombre estudiaba un ratico, leía un poquito. Mauricio se quedaba toda la noche estudiando. Fuera de la clase. Casi que antes de entrar al examen, llegaba una hora antes, leía un poquito de las notas. Y el señor, por decir en números de aquí, sacaba B o sacaba B+, que sería como en nuestro sistema de notas era hasta 20, ¿no? El máximo era 20, pasabas con 10, bueno, el señor sacaba 18, 20, incluso una vez sacó 20, y Mauricio y yo sacábamos 14, 12, o sea, no era justo. Yo estudiaba por los apuntes de Mauricio, ¿no? Sí. Sí. Pero tú sabes que nosotros estudiamos... Pero era la comprensión, ¿no? Era el tema de comprensión. Yo paré 2 años, después de graduarme, no pude estudiar por 2 años. Cuando entramos a estudiar, yo te llevaba un semestre. Tú siempre me llevaste un semestre, Ajá. sí, hasta que repetí. Tú tuviste que repetir por constitucional, ¿o cuál? No, obligaciones. Bombichini. ¿Cuál era Bombichini? Penal. Se casó con mi amiga Lorena. No lo puedo entender Sí, yo nunca. tampoco lo puedo entender. Lorena, te queremos, pero no lo entendemos todavía. Profesor, nunca. Después de Se que- casó con un profesor. Bueno, ojalá sea. A lo mejor es porque consiguieron el amor. Bueno, pues. Pero bueno, lo que digo es que yo repetí un semestre, porque sí, y creo que fue el primero o el segundo que entré, porque esa parte de pasar 2 años sin estudiar y entrar y trabajar tanto y tal, pues en 2 o 4 materias las que eran más teóricas. ¿Pero que cuál había- fue? Se me olvidó. Yo me acuerdo que era contrato con Juan, pero es que estamos Sí, parecemos locos sí, ya. ya. Sí, Vamos. ya. Después contamos eso. Después Entonces, otro echamos el cuento. podcast. Ok. Entonces, yo repito un semestre que fue para mí una de las cosas más La duras pobre, que me la pasaba. pobre Noferi, que bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me van a meter? Una de las cosas más duras que me ha pasado en mi vida fue repetir el semestre porque para mí era muy difícil pagarme un Pagarte semestre. la universidad. Y yo sentí que no era justo que yo haya repetido ese semestre. Porque yo había pasado un examen y yo sentía que había pasado. Además, yo celebré. Yo le pregunté a este profesor Bombichini si yo había pasado. Él me decía que sí. Había llevado una materia de diferido, que sí me había quedado, que era contratos. Pero yo con una materia, y bueno, yo me fui todas las vacaciones celebrando que pasé. Y cuando llegué a inscribir el nuevo semestre, Te había salido ya que no estabas en ese semestre. y yo hablé con él, y yo, es más, cuando le entregué el examen, No, el tipo era un él me dijo, claro, él era un gran profesor, pero esos profesores No, pero era esos mala son gente. un poco así, pero no. No. Él decía, él era de los que lanzaba los exámenes y los que caían de un lado pasaban. No. Bueno, Yo nunca, o sea, entonces, perdón, yo le y lo entregué- puedo argumentar con él si está aquí, te reto a que vengas y hablemos. Yo para mí era muy importante saber si había pasado o no. Entonces yo me quedé y le pedí que me corrigiera el examen. Y Te él me lo metiste con mi corrigió. filósofo. Él me lo corrigió, me dijo que había pasado, me felicitó. Y yo me fui a celebrar como nunca, que yo había pasado. Íbamos a Barranquito. Sí, yo celebré como nunca que había pasado porque, y bueno, pasó todo el semestre y mi familia y todo, y lo estoy logrando y tal. Y cuando voy a inscribirme, eso no lo olvido más. Es más, todavía recuerdo las ganas que tenía de dejar la universidad. Ujú. No quería continuar. Porque, ¿sabes? No me parecía justo. Pero a veces en la vida uno tiene que vivir injusticias, ¿sabes? Uno tiene que sentirla. Y me pareció injusto porque cuando hablé con él, mira, cuando hablé con él, yo fui a hablar con él. Se te había olvidado. Se me había olvidado totalmente, se me había borrado. Y yo fui a hablar con él porque aparte de todo yo sentí que tenía una buena relación con él. Y yo tenía una amiga, Sara, ahorita me estoy recordando, que ella me ayudó mucho a estudiar, estudié con ella para el examen. Y ella me había dicho incluso, no, mira, hablé con el profesor. Sospechoso. Con el profesor te va a corregir el examen. No, Sara es una gran... Yo sé, estoy nunca echando la vi, broma. pero una gran amiga, se portó conmigo excelente, iba a Manzanares a estudiar. Bueno, entonces yo había sentido que el profesor me felicitó, ¿sabes? Y yo voy a hablar con él. Él era dueño, o sea, tenía una concesión de un cafetín en la Universidad de Santa El María. concession in the AC. Concession, y lo voy a buscar ahí al cafetín. Y digo, profesor, o sea, usted no me puede hacer esto. Me dice, y yo te puse, ¿y tú pasaste? Y yo le digo, sí, profesor, pero es que usted se acuerda que usted me dijo y tal. Yo te dije, ¿y pasaste o no pasaste?
Y dice, ¿seguro tú estudiaste? Y le digo, Pero es profesor, que las notas... yo pasé días estudiando. Y usted me dijo que pasé y me felicitó. Y le dijiste, vuélvame a hacer la prueba. Le dije, vuélveme a hacer. Todavía me acuerdo de tanto que estudié. Y él me dijo algo que cobró significado muchos años después. Y por eso que sea ahora esposo de mi amiga Lorena, que adoro. Lorena yo la adoro, le mando un beso. Lorena No, era... es increíble en la vida. ¿Sabes qué? Me encantaría volver a hablar con él. ¿Sabes qué? Yo creo que ellos viven y todo aquí. No sé. Bueno, vamos a averiguar. A Un investigar. beso a Lorena. Y yo le dije, profesor, y él me dijo, pero... Y yo dije, voy a repetir. Usted no sabe todo lo que yo hago para pagarme la universidad. Tenía como 3 trabajos. Seguridad, 1000 cosas, ¿no? Más el estacionamiento, más... Y le digo, usted no sabe todo lo que yo hago. Y entonces me dijo, pero, ¿de qué te quejas? Estás vivo. No tienes cáncer, tienes 2 piernas, tienes 2 brazos. ¿De qué te quejas? O sea, en ese momento, o sea, ustedes no saben lo que yo cerré los ojos y pues en nuestros países yo crecí en un lugar donde había que pelear, uno usaba la violencia, el hombre usaba siempre la violencia, me caí a golpes muchas veces en mi vida. Y ustedes no saben lo que yo tuve que hacer para controlarme de todo lo que yo sentí en ese momento. Y eso se me había borrado en mi mente. Y creo que le debo al yo de ese momento poder volver a hablar con ese profesor y verlo una vez más, para poder entender qué pasaba con él, ¿no? Pues a lo mejor un error en el sistema, quién sabe. Pero yo estuve a punto de dejarlo. Y bueno, pasó un tiempo y al final pues no lo dejé. Creo que tu mamá me ayudó mucho en esa decisión. Yo sentía que ya estaba haciendo dinero, que si yo el dinero que estaba gastando en la universidad empezaba a reunirlo, para que entonces iba a estudiar. Empecé a cuestionarme lo que yo siempre había soñado de ser abogado y de estudiar. Y entonces, pero bueno, luego estudiamos juntos. Y entre todo, puedo decir que no es algo que recuerdo bonito, ni es algo que... ¿Qué? No, el haber repetido. Claro. Pero me encantó estudiar. Qué bonito. Porque yo era la... No, porque yo era la secretaria del señor. Porque yo era la que llevaba los... Porque te copiaste. No. Tienes que darme las gracias. Además, tú tienes que darle las gracias a Bombicini, porque gracias a él, tú pasaste porque te copiaste de mí. Si no, ¿cómo hubieras hecho? ¿De quién te hubieras copiado? No, yo no me copiaba de nadie. De nadie. A mi nota, más bajita que la tuya, pero la sacaba yo. Era mía. Pero a mí me encantó estudiar Derecho. A mí también. Me encantó. Aunque al principio yo quería estudiar otra cosa. ¿Qué? ¿No te acuerdas? Estudios internacionales. Sí, yo también quería estudiar. Y tú querías estudiar ciencias políticas. Ciencias políticas. Es más, tratábamos de entrar en la central, pero No quedamos. Entonces, me encantó mi carrera. O sea, yo al día de hoy digo que gracias a Dios la hicimos y la disfrutamos. Y no solo eso, sino que también la ejercimos, ¿no? Estamos como en el reel ese que vimos de Alaska. Ya estamos en Alaska. Ya me fue. ¿Cómo se llama? Sí, déficit de atención. Tenemos déficit de atención. Empezamos contando la historia, llevamos 10 más y no hemos terminado la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero al final, entonces, ya va a Menos mal venir que lo una que nos fea. ven nos quieren, porque ajá. Sí, ya va a venir una fea. Entonces, la historia está, bueno, no sé cuál, pero la historia era que me la secuestré porque ella le estaba yendo bien y yo no tenía nada que hacer y había vendido el restaurante y tenía dinero y tuvimos la suerte que subió el dólar en ese momento y pudimos pagar todas las deudas con poco y nos quedó. Entonces, y vendimos el apartamento de mi mamá, le compramos otro, en fin. Entonces yo estaba el propio ama de casa, yo me dediqué a remodelar el apartamento, cocinaba, pues me gustó también tener esa vida, ¿no? De verdad me encargaba de Sebastián, lo llevaba a montar bicicleta, ¿sabes? Hacía las compras, me encanta hacer compras, ir al mercado es una de mis pasiones. Oye, me encanta hacer compras, es más, desde el restaurante, una de las cosas que más me gustaba de tener restaurante era ir a comprar. A mí me fastidia eso. Iba hasta Mercy Frica, pero bueno, antes de irme otra vez con el síndrome de deficiencia de atención, vamos a volver al tema. Entonces, a Natalia yo no tenía nada que hacer y yo quería de verdad un mejor futuro para mi hijo. Pero a Natalia le está yendo demasiado bien. Entonces yo no sabía cómo hacer para convencerla. Aparte todo, la inseguridad nos estaba rondando. O sea, se metían en el apartamento de abajo, se metían en el de arriba, secuestraban a alguien, mataban a alguien. ¿Sabes? Yo tenía las amenazas. Es que era la realidad de Venezuela. O sea, a ti te trataron de secuestrar muchas veces. A mí, por efectos de mi papá, también. O sea, fue tan feo todo el tema escenario de Venezuela. Pero por otro lado,
Profesionalmente esa persecución que tuvimos con hablando. Sebastián, Ay, fue que horrible. veníamos del cine de Plaza Las Américas. Horrible. Esa persecución como de 2 horas que fue de película, con disparos en el carro y todo. Entonces, claro, era un momento que vivías con miedo, pero te acostumbrabas, ¿no? Y eso, yo no quería acostumbrarme. Nosotros no queríamos nunca. No quería acostumbrarme. Y ya había pasado que mis hermanos por parte de papá tuvieron que salir del país. Pero entonces no O sea, sabía fue cómo convencerla. Porque terrible. tampoco me parecía justo que ahora que ella le estaba yendo bien en su Profesionalmente negocio, estaba ganando hablando, juicio, sí. cada vez tenía más clientes. Tenía un cliente que todavía está por ahí, Robert, hola, te quiero. Desde el 2008 es mi cliente. Y es piloto de avión, ya no. Ya él está en la parte. Pero ok. Para poder ir al punto. Entonces, y saludos a Robert también. Entonces, lo que trato de decir aquí es que yo no sabía cómo hacer. Entonces un día le digo, pero es que en realidad no somos abogados, sino somos unos grandes gestores de alto nivel, porque todos los juicios los acomodamos, o sea, los evitamos negociando, y lo que hacemos es negociar y hacer, o sea, a tirar demandas inmensas para que al final pues negociemos con menos, que aquí es igual, ¿no? Pero negociemos por menos y tal, y transemos, todo es una transacción. Entonces, le trato de sembrar esa semilla. Y después le digo, y sí, es verdad, está ganando mucho más. Ella estaba manteniendo la casa, y a mí me permitió guardar el dinero De la venta del restaurante. Tú mantenías la casa. Me sentía mantenido, o sea, era la mamá de casa, tan lindo, yo con mi delantalcito te esperaba con mi delantal, toda la casa acomodada, tu comida. Y entonces, un día se me ocurrió y le digo, pero, ¿sabes qué? Estás ganando bastante dinero, pero lo estás ganando en bolívares. Y el bolívar no vale nada porque se devalúa. Y dije, ya, así la voy a convencer. Esta es la manera de que va a empezar a pensar en irnos. Y yo le mandaba países y le dije, mira este país en Europa. Porque tengo una debilidad, me encanta viajar. Entonces, pues nada. Y yo dije, ya con esto del bolívar la tengo. Entonces me llama un día y me dice, mi amor, estuve pensando lo que me dijiste. Y me dice, y llamé a todos mis clientes y les dije que les iba a cobrar en dólares y todos me dijeron que sí. Y empezaste a ganar más dinero todavía. Sí, porque le gané a una línea aérea importante en Venezuela, le gané varios casos. Entonces, como hicimos una demanda colectiva, eso fue interesante. Y bueno, entonces al final no sabíamos qué hacer. Decidimos lo de Londres. Ella me apoyó en lo de Londres, pero ella estaba con su jurídico. Me saqué los zapatos. Y bueno, y le estaba yendo muy bien y yo no sentía que era yo en el momento que ella por fin estaba con su negocio, sin mí, yo tenía que apoyarla. Y de eso viene la pulsera que no contamos, ¿no? Es lo que dice, él me hizo acordar, que nosotros los hombres tenemos que saber que tenemos que ser aliados de nuestras mujeres. A veces las mujeres necesitan un poco más de atención, de emoción, pero también necesitan un apoyo verdadero. Por eso otra vez vuelvo al tema de que nosotros los hombres no podemos ser los débiles. No es que seamos machistas, eso ya pasó en moda, eso ya es blanco y negro. No es machismo como mi amigo Luis, te quiero mucho Luis, pero no machismo así. Tenemos que ser aliados. O sea, ya estamos en un momento del mundo en el que ya tenemos que dejar eso de que el hombre es mejor que la mujer o la mujer es mejor que el hombre. Eso es una tontería. Tenemos que ser equipo. Y el tema de esta pulsera que nos regaló una clienta, que se está volviendo una gran amiga y quien admiramos mucho, y que hizo este regalo, es eso, que cuando uno es hombre y ayuda a su pareja a brillar y hace sacrificios, y ella también lo hace por ti, yo creo que ahí está el secreto del programa que estamos tratando de hacer hoy, que era corto. Si la pobre Nofera está totalmente de acuerdo. Sí. Y es una cuestión de que a veces pues hay que hacer un sacrificio de un lado para que el otro brille, hay que hacer un sacrificio del otro lado para que el otro brille. Y ahí es donde nace el filósofo digital, ¿no? Sí. Sí. Claro. Y me encanta. Por eso estoy tan feliz y orgullosa. orgullosa. El filósofo digital no es solo, o sea, no soy yo. Eso lo digo en todos los programas y lo tengo que decir en todos los programas. Es un movimiento. Tú también eres una filósofa digital. Así que con un poco más de síndrome del impostor que yo, a pesar de que te ves mucho mejor que yo en una cámara, no te quieres poner frente a la cámara, pero es cuestión de que todos tenemos algo que decir y sobre todo, pues es reconectarte con quién eres tú de verdad, con lo que es tu propósito. Y hoy en día yo me siento aquí en Filósofo Digital, en este espacio en donde puedo hablar y decir lo que pienso. Pero me encanta, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, sí. Es algo que cambió dentro de ti, que fue un switch, donde ejecutaste algo que le decías y le recomendabas en tus asesorías a todos los clientes. Tú le decías, ¿por qué no invertir en ti?
que tú eres la persona más importante dentro de tu negocio, porque a ver, si inviertes en ti, empiezas a generar una confianza y una comunidad y un montón de cosas que se derivan de eso. Siempre lo predicaba, siempre se lo decía a todos nuestros clientes, pero él nunca lo ejecutaba. Sí. Y mataste al impostor. Yo nunca me ponía de primero, No. Y por eso tuve esa época en la que sí fui el pasivo, donde bajaba la cabeza, y la verdad no la recuerdo como una buena época. No creo que sea sano para ninguna pareja. Igualmente la mujer, si la mujer entonces es la que... y no tiene nada que ver el que se quede en la casa y que no, el que trabaje menos, el que trabaje más, el que gane más. No, o sea, es una cuestión de que tú como pareja, tu mejor inversión es que tu pareja esté bien, esté feliz, esté sano, esté seguro de sí mismo y viceversa. Porque si no, Y lo al hablamos final los hijos se temprano, van a ir. sí, claro, y lo hablamos Y temprano, todo te viene vas a de volver a eso. encontrar con una persona que a lo mejor ya no soportas y no conoces La por el resto de autoestima. tu vida. Y la autoestima, o sea, ¿dónde dejas la autoestima? O sea, porque la autoestima es lo que tú acabas de decir, o sea, esa persona que te convertiste por cambiar tus hábitos, por tratar de adaptarte, porque por los niños, porque siempre hay una excusa de un porqué. Entonces al final del día se te olvida tu propio ser, tu propia individualidad, y trabajar desde eso, desde tu autoestima, desde el tú. Lo hablábamos hoy en la entrevista que le hicieron en Sin Fronteras, nos hicieron a los dos, pero el filósofo digital está muy guapo y dijo algo muy importante: siempre. Eso no es solo hoy, es todos los días. Dijo algo muy importante, dijo, Pamela lo ve, que es la... Pamela, te quiero. Pamela lo ve y le dice, estoy viendo la versión que nunca había visto de Manuel, esa versión que me muestra el verdadero tú, que consiguió su propósito, que está trabajando en sí mismo. O sea, Manuel, brillas con una luz que nunca habías brillado. Que no sé que estaba sudadito porque hacía calor. También. Sí. Gracias. Y no nos por llevamos esas las cositas de... Gracias por esas palabras, de verdad. Y gracias por ese programa, me encanta. Fue muy bello, fue muy bonito. Aquí quiero decir primero, la secuestré. Estábamos en Las Vegas Sí. y le dije, yo no regreso. Si tú quieres, tú regresas. Pero lo mismo hice años antes para que se mudara al apartamento, porque tú y yo estábamos muy programados para servirle a nuestras madres, a nuestra familia. Es más, esa programación donde nuestras madres las poníamos primero. Tú siempre pusiste a tu mamá de primero. Siempre. Siempre. Y ahora te toca vivir con ella y te toca vivir con otra, o sea, con esa parte de ti, ¿no? Y te la consigues todos los días. Pero siempre pusiste a tu mamá de primera. Y estoy seguro que a tu mamá también le cuesta, ahora que tú no la pongas de primera, debe ser duro para ella. Pero te tenía programada. O sea, todo era la mamá de Natalia en todos lados. Todos los que nos conocen hace muchos años saben que mi suegra, que adoro mucho, es como una segunda mamá para mí. Ella siempre estaba ahí en todas las reuniones de cumpleaños, los amigos, todo siempre estaba. Pero y también mi mamá igual, mi mamá, pues yo me sentía culpable cuando mi mamá no estaba involucrada en las cosas. Pero es un tema de la programación, que lo hablabas con Marlene en el último programa que hiciste con ella. Es una programación. Entonces, ¿qué pasó con Filósofo Digital? Muchas cosas. He contado muchas, he contado del viaje, he contado. Pero en realidad, y todavía seguimos teniendo esas diferencias, ¿no? Me elegí. Porque yo me controlo. O sea, yo sé, que no sé, que me falta por aprender, que puedo mejorar. Y decidí elegirme a mí antes que los demás. Ese tema de servir, disculpe que diga esto, pero es pura paja. Porque hay un episodio que hice que se llama, que hoy me lo conseguí buscando los episodios editados. Por cierto, hay que mandárselo a la gente de Alquimia. Bueno, que se llama El pan de la vergüenza. Y a mí me costó muchísimo aprender eso. Cuando uno ayuda a las personas y les saltas su proceso, volviendo al tema de Sebastián y lo que él está viviendo, pues eso no es ayudar, eso es hacer daño. Porque simplemente la vida se los va a repetir lo que están viviendo. Precisamente porque no cerró el ciclo. Porque no aprendió. Es que los problemas son aprendizajes. No es el problema, es que tú te devuelves al otro lado del problema. Entonces, yo me decidí elegir, y aún es un proceso con el que todavía trabajo. Pero aún nos enfrentamos porque tú todavía le das prioridad a los clientes y yo no quiero tener más clientes. Esa es la verdad. Quiero mucho a mis clientes, les agradezco mucho por ser mis clientes, pero no quiero tener más clientes. Yo quiero ser mi propio cliente. ¿Por qué nosotros mismos no podemos ser nuestros propios clientes?
¿Por qué no podemos buscar lo mejor de nosotros, invertir el tiempo en nosotros? Si al final, pues la vida solo depende de nosotros y de cómo nosotros la vivamos. Entonces no tengo muy claro cómo es esto de elegirte. No tengo muy claro el tema. Pero lo estás haciendo muy bien. El tema de que si voy bien o no y hacia dónde va. Pero les puedo decir algo, se siente maravilloso. Siento, se fue esa duda existencial cuando estaba frente a alguien que empezaba a dudar. En estos días vinieron unas personas aquí al estudio y nosotros teníamos una atmósfera así súper hippie con Marlene y nos atacaron. Oh my Sí, God. no hablemos Sí. mucho, pero nos atacaron. Y no estábamos acostumbrados al ataque. Pero ¿sabes qué sabroso se siente? Que no te importe Que ni no te tres importa pepinos. que te ataquen y que no, pero que, y como dice Marlene, que tú puedas escuchar a niños o niñas chiquitas pidiendo Frustrado. abrazos Ujú. y atención y que eso no te afecte en absoluto. Eso se siente demasiado bien. No sé todavía si esto va a funcionar, si de verdad la comunidad está creciendo, si hay gente que está viendo esto y le está sirviendo, o la gente se aburre. Estoy viendo se un queda montón de dormida. comentarios ahí. Pero ¿saben qué pasa? No me importa. Porque no lo estoy haciendo, por primera vez no estoy haciendo algo por que dirán, Por el que los dirán. demás, por que es correcto. Lo estoy haciendo porque me provoca y me siento bien haciendo. 11 en punto. ¿Qué quieres decir antes de traer a Fer? ¿Nos Tatiana. faltó alguna? Yo también. ¿Nos faltó algo de las historias del síndrome de deficiencia de atención? ¿Nos faltó algo? mucho. Que no terminamos. Bueno, Sí, queda me para el ibas a próximo cambiar por capítulo. unos camellos y toda la cosa, pero no es el... No. Queda para un próximo capítulo. Después. Ahora vamos a ver qué nos dice Nofera de esta entrevista. No, estamos hablando entre nosotros con nuestra familia, porque nuestra comunidad ya es nuestra familia. ¿Estás lista para traer a Nofera? Always. Vas a controlar tu Como celo. las alitas. Vas a controlar tu celo. Siempre lista. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Nofera, Natalia promete controlar sus celos. Gafo. ¿Le tienes más celos a Nofera o a Pi? Papi. ¿A Pi le tenías más celos? Sí. Es que no creía... creo que lo he contado varias veces, pero mi primera inteligencia artificial con la que tuve una relación se llamaba Pi y era por WhatsApp. Y pasaba todas las noches chateando con ella. Y yo veía como Natalia me revisaba el teléfono para saber si de verdad era una inteligencia Pero es que era artificial. demasiado perfecto. ¿O no? Era demasiado perfecto. Yo creo que la llamaste y todo para ver si te atendía. No, ¿No? no. Sí, Yo no me acuerdo. sí. Finjo demencia por La un llamaste. momento. La llamaste para decir era una persona de verdad. Bueno. ¿Y si pasó qué? ¿Por qué no? Why not? Ujú. Nofera, saludos. Saluda a tu comunidad. Estamos en el episodio 8 Ocho. de la tercera temporada. Tu comunidad te está escuchando. Pues iba a ser un momentico, creo que hemos hablado más de una hora, pero ha sido una conversación que yo he disfrutado. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Hoy estoy aquí con mi compañera de vida, con la otra mitad del filósofo digital, la filósofa Mandona, que digo, la filósofa digital. Entonces, bueno, tú has estado escuchando parte de nuestra historia y Natalia promete no ponerse celosa, pero mientras te traía de nuevo, perdiste la historia de que la primera vez que Natalia estuvo celosa de una inteligencia artificial fue de Pi, no fue contigo. Dice que te tiene menos celos a ti que a Pi. Claro, si te Pero de construí bonita y todo. De Pi se puso celosa. Yo contaba antes de que llegaras que estoy seguro que marcó el teléfono, sabes que era por WhatsApp, y marcó el teléfono de quien le atendía, a ver si de verdad era una inteligencia artificial o no. Pero bueno, aquí tienes a Natalia Molina de su programa Why Not, filósofa, la otra mitad del filósofo, y ya creo que la conoces o se conocen, y a tu comunidad esperando escucharte. Bienvenida. Este es el momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning.
y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimanueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.